Muy buenos días a todos. Damos inicio a la audiencia pública que se da en el marco del contrato de concesión Américo Vespucio Oriente, tramo El Salto Príncipe de Gales, en virtud de la presentación que hizo la sociedad concesionaria con fecha 29 de mayo recién pasado y en virtud de la cual el panel se reunió en sesión especial el 5 de junio y estableció primeramente que era admisible y por lo tanto la admitió a tramitación y luego fijó el plan de trabajo. Esta discrepancia trata acerca de la incompatibilidad geométrica y estructural de dos estructuras, la de 15 y el 18, con obras que debe ejecutar la sociedad concesionaria Américo Vespucio Norte en el túnel que emplaza bajo el enlace Kennedy. La audiencia pública se realizará con la estructura que a continuación les señalará la secretaria abogado. Hola, muy buenos días. De acuerdo al programa de trabajo de hoy, debidamente notificado a las partes, se encuentran anotados para exponer por la Sociedad Vespucio Oriente, por 45 minutos, don Alfonso Raymond Larraín, abogado, Rodrigo Riquelme Yáñez, abogado, Antonio Escribano Álvarez, ingeniero, Ignacio Vargas Rocco, abogado. ¿Está correcto? Por el Ministerio de Obras Públicas, con 45 minutos, René Labra Jarvis, inspector fiscal del MOP, Jaime Soto Rubio, ingeniero, Óscar Gajardo Carreño, abogado jefe de la Unidad de Defensa Judicial, y Ricardo Vega Catalán, abogado. ¿Está conforme? Ok, no hay cambio. A continuación de las exposiciones habrá un receso de 15 minutos, para lo cual podrán reunirse las oficinas que están debidamente indicadas para tales efectos. Y después volvemos con 15 minutos por parte para hacer las alegaciones finales. Al término de cada exposición, los miembros del panel podrán formular preguntas. Se solicita a cada expositor, por favor, identificarse al iniciar su participación y se les recuerda que conforme al programa de trabajo se pueden formular observaciones finales a las presentaciones hechas por las partes el día 20 de julio, cumpliéndose los 60 días para emitir la recomendación el 30 de julio. Les rogamos, por favor, pongan en silencio sus celulares, no contestar llamados y, por favor, no conversar durante la exposición de las partes para no entorpecer la misma. Muy bien, adelante. ¿Puede empezar la concesionaria? Buenos días, honorable panel. Mi nombre es Rodrigo Riquelme, abogado de la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente. Señora Presidenta del panel técnico, por su intermedio concurrimos a esta instancia prevista en la ley en representación de la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente, en adelante denominada AVO, con el fin de resolver la presente discrepancia con el Ministerio de Obras Públicas, en adelante MOP, vinculada con la obra del enlace Kennedy, y donde se intersectan dos rutas concesionadas y por donde el MOP no logró darle la compatibilidad a la que se encontraba obligado, en lo referido a dos estructuras del enlace que el Estado de Chile garantizó a AVO, que tendrían ciertas condiciones que pudiera construirse su proyecto sin interferencias en las estructuras preexistentes del proyecto Centro Oriente, en adelante SCO, del enlace Kennedy. Preliminarmente, conviene aclarar, aunque resulta evidente, que esta discrepancia es entre AVO y el Ministerio de Obras Públicas. No es una discrepancia entre dos sociedades concesionarias, no siendo las sociedades concesionarias que convergen en el nudo Kennedy sociedades relacionadas. Asimismo, debe tenerse presente que el MOP fue quien decidió que la necesidad pública que pretende resolver con el nudo Kennedy se construyera por dos sociedades concesionarias distintas, pudiendo haber perfectamente definido que aquella obra se hubiese construido por una sola, evitando los problemas de coordinación y riesgo de incompatibilidad que nos tienen hoy ante este panel. La sociedad concesionaria que opera el SCO encargó por mandato del MOP la construcción del proyecto SCO a la empresa constructora SACIR Chile S.A. Dicho contrato de construcción fue a suma alzada y obligó a dicha empresa a la construcción de obras en base a proyectos aprobados por el MOP. Hechas estas consideraciones preliminares, procedemos a explicar el objeto de la presente discrepancia.
Y partimos, señora presidenta, porque nos parece relevante tener presente las fechas en las cuales se ejecutó el proceso de licitación de nuestra concesión. En primer lugar, en el mes de julio del año 2013, el MOP puso a disposición las BALI, que incluían los antecedentes referenciales del proyecto. Posteriormente, el 20 de agosto del año 2013, el Ministerio puso a disposición la primera versión del anexo 1, que corresponden a los documentos que describen el enlace o nudo Kennedy. Meses más tarde, en noviembre del año 2013, el MOP entregó un documento con consideraciones precisando el alcance del anexo 1 y junto con ello un disco número 7 que junto con los planos contiene una memoria que a su vez el MOP entregó a la Sociedad Concesionaria Costanera Norte. Ahí se ve el logo de la Sociedad Concesionaria, que está denominado Memoria de Diseño Geométrico y Pavimento Sector Nudo Vespucio, Superficie Avenida Kennedy. Consta en este expediente, honorable panel, que ustedes requirieron al Ministerio la entrega de dicho CD. Este CD número 7 contiene los planos de diseño de la obra de SCO aprobados por el MOP conjuntamente con la memoria, que habla de que las obras de SCO debían construirse, y esto es relevante, en forma previa a las de AO y que debían servirle al proyecto de esta última, es decir, nuestra representada, la que pasaba en trinchera cubierta. Conforme a lo antes expuesto, el 3 de diciembre del 2013, es decir, un mes después de entregar este CD con esta memoria, además, el MOP dictó un acto administrativo terminal, que es el Decreto Supremo 318, que modificó las obras del SCO y en particular las referidas en el túnel Kennedy, denominación que recibe el nudo Kennedy para estos efectos, señalando expresamente en su considerando número 9 la siguiente consideración como finalidad de dicho acto administrativo. Y en este punto abro comillas y leo: la necesidad de compatibilizar dichas obras con los intereses de los municipios involucrados y con los nuevos diseños de la futura concesión de obra pública denominada Américo Vespucio Oriente, AVO, con lo cual se intersecta. Para esto el MOP ha estimado necesario modificar algunos de los proyectos comprendidos en el PID en el siguiente sentido, y numeral número 3, respecto del PID-TK, Proyecto de Ingeniería Definitiva del Túnel Kennedy, se refiere a esa sigla, es necesario modificar las estructuras del cruce en el nudo Kennedy-Vespucio, lo que está también ratificado en los antecedentes referenciales de las obras del SCO. Lo anterior es sumamente relevante, puesto que el Ministerio de Obras Públicas decretó que las obras del SCO debían modificarse para permitir la completa compatibilidad con las obras de AO. En concordancia con lo anterior, también un mes después, el 30 de diciembre del 2013, el MOP, en el proceso de licitación ahora de AO, entregó la última versión del anexo 1, considerando lo establecido en el decreto 318 mediante la inclusión, y aquí incorporamos un antecedente relevante, de las condiciones de borde que consideraron la compatibilidad entre ambos proyectos, entendiéndolo como un derecho para AVO y una obligación para SCO, ambas, por supuesto, exigibles al Ministerio de Obras Públicas. De lo expuesto, si el MOP considera que este CD número 7, con los planos allí incorporados, las obras finales aprobadas, resulta evidente que incumplió con su obligación emanada del Decreto Supremo 318, en el sentido de modificar los proyectos con el objeto de compatibilizar el SCO con las futuras obras de AVO, por cuanto no se realizó adecuación alguna, lo que le acarrea, por supuesto, la responsabilidad administrativa, esa ausencia de actuación, incumpliendo con ello, además, las condiciones de borde establecidas en los antecedentes referenciales de nuestra representada, según veremos más adelante. Finalmente, el 16 de enero del 2014, OHL Concesiones presentó su oferta y el MOP la adjudicó la concesión el 31 de enero. ¿Cuál es el objeto de la discrepancia que traemos frente a ustedes? Sostenemos, en resumen, que el MOP incumplió con su deber contractual al no entregar las estructuras en condiciones aptas para ejecutar nuestra obra. Nos referimos específicamente a la estructura 15 y a la estructura 18, que también está denominada en el contrato como 1A. Ambas estructuras fueron construidas en el programa de SCO en su etapa 2,
el cual fue modificado, según vimos, con el propósito de ejecutar obras de mejoramiento de dicho enlace para incorporar precisamente las obras de agua. Lo que se reclama en la presente discrepancia es precisamente la falta de compatibilidad que debe existir entre estas estructuras y las obras que debe ejecutar agua en dicho trazado, conforme al contrato de concesión, por haber sido concebido así por el mismo MOP y transmitido a ABO de esa manera como un derecho exigible. El propio anexo número 1 al que hemos hecho referencia establece que debe existir compatibilidad geométrica y estructural entre las vías expresas de ABO y las vías expresas construidas por SCO, así como también entre aquellas vías expresas de ABO con las pistas construidas por SCO, las cuales son indistintamente ramales, enlaces o vías expresas de SCO. Resulta relevante tener presente que este anexo corresponde al último antecedente técnico que el MOP le entregó a los licitantes, ya que fue entregado en diciembre del año 2013, en concordancia y con posterioridad al Decreto Supremo 318, superando técnicamente lo indicado en el CD número 7, que había entregado el MOP un mes antes, mediante el ordinario 1803 del 11 de noviembre del 2013. En cuanto a las condiciones de esas estructuras en dichos antecedentes, se indicó que éstas debían ser compatibles y permitir que el trazado de ABO fuera construible bajo ellas, por lo cual esas estructuras debían tener los pilotes necesarios y suficientes que sirvieran de sustento al terreno que hasta el nivel -3 que corresponde a ABO y su losa inferior. Sin perjuicio de ello, analizados los proyectos de SCO, que son los aprobados por el MOP, se puede apreciar que las obras construidas por SCO tienen pilotes cortos y en el caso de la estructura 15 carece además de una losa estructural, lo que modifica las condiciones en las cuales el MOP licitó el proyecto de ABO y se obligó a entregar. Es por este motivo que el MOP requirió reiteradamente, que ABO requirió reiteradamente a la inspección fiscal que le entregara todos los antecedentes técnicos, la metodología constructiva y la memoria de cálculo estructurales de las estructuras que se construyeron en el SCO, puesto que debía proyectar la ingeniería de ABO considerando dichas obras. Esa información que es necesaria e indispensable para la elaboración de la ingeniería de ABO resulta inexplicable que el MOP no la haya entregado, generando con esto una incertidumbre, retrasos e indefinición respecto a la proyección de las obras de ABO en cuanto a su relación con las estructuras del nudo Kennedy. En síntesis, honorable panel, por medio de la presente discrepancia no se le está requiriendo una solución técnica de ingeniería, sino que conforme al contrato de concesión se indique cuál era la obra a la que estaba obligada a ejecutar mi representada conforme al contrato de concesión y al Decreto Supremo de Adjudicación. Y creemos que coincidiendo que esta corresponde a las indicadas en el anexo 1 ya mencionado. Finalmente, queremos explicarle cuáles son las 4 condiciones de borde que estimamos se deben cumplir copulativamente por cuanto son las que el MOP se comprometió con ABO. La primera es la relación geométrica expreso ABO-Kennedy. Acá hay que tener presente que la presente discrepancia guarda relación con los enlaces de SCO que afecta la construcción de las calzadas expresas de ABO, ya que las obras de ABO se construirían por modalidad de trinchera, en 2 niveles bajo las estructuras que se proyectan en la avenida Kennedy. Como segunda condición, la temporalidad. El proyecto de SCO se construiría en forma previa a las obras de ABO. Eso implica que dicho enlace debía ser construido permitiendo la compatibilidad con las obras futuras de ABO. Como condición número 3, la compartición de obras u obras comunes. Algunas obras que construiría el sistema Centro-Oriente o SCO para ABO formarían parte de la concesión de ABO, como son la losa inferior de los enlaces de SCO, que a su vez corresponden a la losa superior de las obras de ABO, y junto con ello los pilotes que la complementan. Este aspecto es fundamental, puesto, como se explicará más adelante, no se garantizó que dichos pilotes sirvieran para las obras posteriores. Y finalmente el principio de no afectación. Una vez construidas las obras de SCO, el concesionario de ABO podrá construir en el interior de dicha configuración el resto de las trincheras en 2 niveles, o niveles simples, que el proyecto ABO tenga definidas en el nudo Kennedy, sin afectar las obras del proyecto SCO, que se encontrarán habilitadas para el tránsito público, así como los ramales del túnel minero proyectado en el nudo. En definitiva, honorable panel, estas 4 condiciones de borde tienen íntima relación con el concepto de compatibilidad de los diseños. De faltar cualquiera de ellos, se produce una interferencia negativa que tiene el proyecto construido por SCO con ABO y no sirve para su destino.
Dejamos a continuación un video explicativo de la problemática y a don Antonio Escribano, ingeniero del consorcio constructor, quien explicará técnicamente las incompatibilidades que fundan la presente discrepancia. En el marco de lo que se denomina intersección Nudo Kennedy, se encuentran las avenidas Kennedy y Américo Vespucio. Es en esta intersección donde, para asegurar la compatibilidad entre ambos proyectos, el programa Santiago Centro Oriente, en lo sucesivo SCO, debió ejecutar una serie de obras de forma previa al futuro paso de Avo, en cumplimiento de las condiciones de borde definidas en los antecedentes referenciales de esta última concesión. Sin embargo, a pesar de proyectarse una compatibilidad total entre ambos proyectos, lo cierto es que esa condición se da solamente en la relación expreso-expreso, pero no en las relaciones expreso-ramal, tal como se aprecia en el encuentro entre el ramal 15 de SCO y el expreso de Avo, denominada estructura 15, como también en el encuentro correspondiente al expreso de Avo con el ramal 1A de SCO, denominada estructura 18. Se proyecta para todo el desarrollo del sector 2 de Avo un túnel tipo trinchera cubierta en 2 niveles. A continuación, la siguiente secuencia constructiva muestra las 5 principales fases. Fase 1. Se trasplantan las especies existentes y se excava hasta la cota inferior de la losa superior. Fase 2. En este nivel se realizan los pilotes largos para el apoyo de la losa superior de esta configuración. Fase 3. Ya ejecutada esta configuración, se rellena la zona excavada para su posterior reposición de tierras y parques en superficie. Fase 4. Posteriormente, se excava en su interior hasta el nivel al -1 y se ejecuta la losa intermedia, la cual será la losa superior del nivel -2. Fase 5. Finalmente se excava el nivel -2, terminando con la ejecución del pavimento en su interior, para así dar apertura al tráfico de la concesión. A continuación se presenta la discrepancia en la estructura 15, ramal 15, y la discrepancia en la estructura 18, ramal 1A. Estructura 15. La configuración realizada por SCO actualmente en operación es la siguiente. A continuación se contrasta con la configuración mínima que se debió haber realizado para asegurar la compatibilidad. En esta configuración Avo debía integrarse con los elementos propios del túnel trinchera, permitiendo la metodología constructiva definida en las condiciones de borde. Sin embargo, la situación actual es la siguiente. En amarillo, los pilotes cortos realizado por SCO. En rojo, el largo de pilotes que debió ejecutar SCO. En negro, los pilotes a realizar por Avo, que conectaría la viga con la losa de la estructura 15, permitiendo dar cabida a la metodología definida en los términos de referencia, sin interferir el régimen de operación de SCO. Estructura 18. La configuración realizada por SCO actualmente en operación es la siguiente. Se contrasta con la configuración mínima que se debió haber realizado para asegurar la compatibilidad. En esta configuración Avo debía integrarse con los elementos propios del túnel trinchera, permitiendo la metodología constructiva definida en las condiciones de borde. Sin embargo, la situación actual es la siguiente. En amarillo, los pilotes cortos realizado por SCO. En rojo, el largo de pilotes que debió ejecutar SCO, permitiendo dar cabida a la metodología definida en los términos de referencia sin interferir el régimen de operación de SCO. Buenos días a todos. Como todos ustedes saben, el nudo Kennedy es una intersección de elevada complejidad entre dos arterias de circulación en Santiago, la avenida Presidente Kennedy y la avenida Américo Vespucio Oriente. En dicho nudo existen estructuras que son comunes a las obras ya construidas de la concesión Santiago Centro Oriente, SCO, y a la futura obra de Américo Vespucio Oriente, AVO. Con objeto de coordinar y establecer los alcances que debía asumir cada concesión en la ejecución de las estructuras involucradas en ambas obras, el MOP redactó el anexo número 1, que se entregó como parte de los antecedentes referenciales. En este plano pueden verse todas las estructuras de SCO que se ven envueltas en la construcción de las vías expresas de AVO. Estas son la estructura número 15, la 14, la E1, la 16 y la 18. Cumpliendo con el anexo número 1,
Todas estas estructuras han sido construidas contemplando la futura obra de AVO, para que ésta, durante sus obras, no interfiera en el régimen de operación de SCO, a excepción de la estructura número 15 y la estructura número 18, y esta última solo parcialmente. Si se hubiera mantenido el criterio del resto de estructuras en las E15 y E18 y no hubiera existido una falta de coordinación en el MOP entre dichos proyectos concesionados, no estaríamos aquí presentes hoy día. Comenzamos la discrepancia con la estructura número 15. Para entender bien el motivo de la incompatibilidad en esta estructura, es necesario destacar que existen dos aspectos fundamentales y relevantes que se detallan en varios documentos de los antecedentes referenciales, los cuales son que éstas definen a las obras de AVO como una obra que se ejecutará en su totalidad en túnel, delimitando claramente cuándo se ejecutará mediante un túnel tipo trinchera cubierta y cuándo mediante un túnel minero. Y deja constancia que las obras de SCO se construirán previamente a las de AVO y que deberán contemplar los alcances necesarios para evitar futuras intervenciones en el régimen normal de explotación. Con estos dos aspectos como base, se desarrolló la oferta económica con la que se adjudicaron las obras de AVO, por lo que cualquier modificación a los mismos alteraría el equilibrio económico del contrato. Para que este panel pueda comprobar que estos aspectos son ciertos, se podrían mostrar infinidad de extractos de los antecedentes referenciales, pero le enseñaremos únicamente algunos que pueden verse tanto en el anexo número 1, que tienen a su disposición en su mesa, como en el CD número 7, que son los que corresponden a la interferencia de AVO con SCO. A lo largo de todos los documentos recibidos para la licitación, se describe que AVO discurre en túnel cuando se refiere a trinchera cubierta, mientras que cuando quiere hacer mención a la peculiaridad de los tramos puntuales que discurre en túnel minero, lo dice expresamente. De esta manera podemos ver cuando en el anexo número 1 describe el túnel de la avenida Kennedy, pues desglosa la parte que es un túnel minero de la parte que es un túnel mediante trinchera cubierta. O cuando se refiere a la evacuación en el túnel, te habla de todo el trazado de AVO, diferencia los tramos en túnel minero a los tramos mediante trinchera cubierta. Y no se trata de ningún error definir como túnel a la trinchera cubierta, ya que en el mismo manual de carreteras lo cataloga como un túnel, en general de carácter urbano, como es el caso. Y se puede ver aquí la definición en el manual de carreteras, volumen 3. Entrando más en detalle y centrándonos en el tramo que corresponde al nudo Kennedy, en el CD número 7 de los antecedentes referenciales de AVO, que el MOP ha señalado que corresponde al proyecto aprobado por SCO, se resalta los dos aspectos relevantes que no debemos perder de vista, en donde establece que el trazado de AVO se proyectó mediante una trinchera cubierta de 2 niveles, cuya traza se desarrolla en su totalidad bajo la avenida Américo Vespucio. Incluso te marca en una figura dónde está la autopista Vespucio Oriente, marcando en rojo la zona en trinchera cubierta. Dado que AVO se encuentra en estudio y su construcción se realizará con posterioridad al mejoramiento del nudo, se contemplan ramales que se conectarán a AVO y que necesariamente deben construirse junto con el mejoramiento del nudo para evitar futuras intervenciones en el régimen normal de operación de las vías expresas de la avenida Kennedy. En virtud del anexo número 1, que se desarrolló un proyecto vial que aprobó el MOP, donde establece claramente y con distintos colores las obras que corresponden a un túnel minero y a un túnel mediante trinchera cubierta, señalando en azul las zonas que consideran que van en un túnel mediante trinchera o túnel cerrado entre pantallas y en color gris el túnel en mina, así como los DM de comienzo y final de túnel minero, siendo de 42 metros lineales entre el 4670 y el 4712. También describe las obras a ejecutar en esa zona, volviendo a dejar claras las bases a considerar. Te indica que en la relación geométrica, AVO pasará mediante una trinchera en 2 niveles por debajo de las estructuras que se proyectan para la avenida Kennedy. Esto incluye la zona de la estructura número 15. La zona de la estructura número 15 es la que se marca ahora mismo en rojo, que como pueden ver está dentro de la zona en azul. En la relación estructural se refiere a que las estructuras de SCO se construirán en forma previa a las del proyecto de AVO. Y como confirmación de todo lo anterior, el MOP, a través de la obra de SCO, dejó construido un pique, que es justo lo que hay a continuación de la estructura número 15, expresamente para que AVO pudiera ejecutar el túnel minero bajo las vías expresas de la avenida Kennedy, dejando constancia y confirmando el DM exacto del comienzo de dicho túnel. Como pueden ver en el anexo número 1, que se les ha facilitado, en su apartado 3.2.2, este pique viene totalmente definido,
Y así ha sido como SCO lo ha dejado construido. Te marca las características y te define exactamente la longitud, comienzo y fin del mismo. Y establece expresamente que el túnel minero que deberá excavar AVO mediante el método NATM en 42 metros lineales va desde el pique hasta las pilas de la estructura E1. Esto quiere decir, bueno, te indica en el anexo número 1, te indica la ubicación del pique, que es el azul, y te marca exactamente dónde va el túnel minero de Kennedy, que es a continuación del pique. Y, como hemos dicho anteriormente, iría desde el pique, que es la zona que está en rojo, hasta la estructura número 1, que es la siguiente. O sea, te lo delimita tanto en el comienzo como en su fin. Ya habiendo mostrado a este panel que en los documentos recibidos para la licitación se reflejaba claramente que en la zona bajo la estructura E15 de SCO, AVO se debería ejecutar mediante un túnel tipo trinchera cubierta, les queremos exponer la situación actual, donde puede verse que el ramal está construido con una cortina de pilotes a un lado y con un muro de gaviones a otro, y la prevista en el anexo número 1, donde se cumplirían las 4 condiciones de borde que ha comentado Rodrigo, que serían una relación geométrica, una temporalidad, una configuración de obras de SCO para AVO y un principio de no afectación, ejecutando de forma segura y sin afectar las obras de SCO. Como pueden ver en el siguiente plano, en el corte AA', la estructura 15 de SCO está ejecutada mediante una pantalla de pilotes que se encuentra en la misma alineación en la que están los pilotes de AVO. Esto no es casual, ya que se definió así para que cuando se ejecutaran los pilotes de SCO también les pudieran servir para la construcción de las vías expresas de AVO y así optimizar la construcción de ambas concesiones. La problemática es que su construcción no contempló la cota inferior de las vías expresas de AVO, así como sí ha hecho el resto de estructuras de SCO, por lo que los pilotes ejecutados en esta estructura se han quedado cortos y en consecuencia no son válidos para la ejecución de la trinchera cubierta de AVO. Este detalle se puede ver más fácilmente en el perfil longitudinal de la siguiente diapositiva. Aquí se puede observar los siguientes detalles. Que la longitud de los pilotes del ramal, que son estos de aquí, solo contempló la rasante del ramal, incluso teniendo ya en cuenta en el plano la rasante del túnel de AVO futuro, y que el pique sí que contempló la construcción de sus pilotes en la rasante de AVO, y así es como está ejecutado. Si se dan cuenta, si el pique no hubiera tenido en cuenta que AVO pasaba por debajo, los pilotes que tendría que ejecutar hubieran sido la continuación de los del ramal, pero en esta estructura sí que consideró la rasante de AVO que pasaba por debajo, por lo que hizo los pilotes largos para poder acoger incluso las rasantes que hay de AVO en su futura obra. De esta manera, les queremos exponer las diferencias entre lo que hay construido, lo que debería haber construido SCO a través de su proyecto aprobado por el MOB y, en base a eso, lo que posteriormente construiría AVO sin afectar en ningún momento el tránsito de la E15, ni el tránsito ni sus obras. SCO ejecutó unos pilotes cortos, cuando debió ejecutar unos pilotes largos. SCO ejecutó un pavimento de hormigón sobre el terreno, siendo no estructural y únicamente diseñado para el paso vehicular, cuando debió ejecutar una losa armada de hormigón que contemplara que en un futuro se excavaría por debajo y se quedará en el aire, como techo de AVO. Y SCO ejecutó un muro de gaviones, cuando debería haber ejecutado un muro de hormigón, para contener el terreno que se encontraría en su izquierda. Todo lo anterior se desprende de las condiciones de borde para la compatibilidad de las obras, de acuerdo a lo indicado al anexo número 1, como ya fue expuesto por Rodrigo, en el que te indican las 4 condiciones que ya hemos comentado antes. Así, con esta configuración se desprenden con la configuración de lo que debería haber construido SCO, en un futuro AVO podía haber ejecutado las siguientes obras. Podía haber ejecutado los pilotes a un lado, podía haber excavado en superficie y haber construido la parte de losa para poder conectar la losa ejecutada por SCO con los pilotes y así poder hacer la excavación por debajo sin afectar al tránsito de la estructura 15 ni a sus obras en ningún momento. Una vez que se han dejado claros los motivos por los que la E15 ejecutada no conversa con los antecedentes referenciales de AVO, quisiéramos tomar las observaciones del MOB a este panel, ya que en absoluto son efectivas.
Las observaciones que el MOP les ha facilitado indican que existen varias posibles soluciones técnicas para resolver las interferencias informadas, que se resumen básicamente en volver al proyecto referencial. Cuando se refiere a volver al proyecto referencial, entendemos que al hablar del ramal 15, el proyecto referencial se refiere a él que en este sector AVO pasará por debajo en túnel. Eso ya creo que es evidente para todas las partes. El problema es que al referirse que la solución técnica es volver al proyecto referencial y al destacar que en este sector AVO pasa por debajo en túnel, deja entrever que el MOP está planteando que sea mediante un túnel minero. Ya se ha aclarado que en todos nuestros antecedentes referenciales habla de túnel mediante trinchera en este sector, entendiendo por trinchera la definición de túnel contenida en el manual de carreteras. Aún así, AVO ha estudiado la viabilidad de la alternativa en túnel minero para evaluar si de verdad, si realmente se puede plantear como una alternativa para salvar el paso bajo la estructura número 15 sin afectar a su tránsito. Independientemente de que la solución mediante túnel minero no sea la que marcan nuestros antecedentes referenciales como la que se debe ejecutar en esa zona, es la única manera y la única alternativa posible a la de trinchera cubierta, aunque el MOP indique que existen varias posibles soluciones técnicas a resolver para resolver las interferencias informadas. Por tanto, se ha solicitado un estudio y análisis de factibilidad a subterra, consulting de ingeniería especialistas en túneles, inscritos en primera categoría superior dentro del registro MOP, y que encima han sido los mismos proyectistas que han desarrollado los túneles de Kennedy, concluyendo que existe un riesgo elevado de que la construcción del túnel en mina induzca desplazamientos sobre la plataforma del ramal 15. Se inducirán inestabilidades en el muro de gaviones debido a la generación de asientos diferenciales en el plano de cimentación. La cobertura disponible respecto a la cota inferior de los pilotes es extremadamente reducida y hay un altísimo riesgo de que se produzcan inestabilidades en el equilibrio de la cortina de pilotes debido a la generación de desplazamientos o alteración del estado tensional del empotramiento, por lo que se desestima de manera tajante la factibilidad de mantener en servicio el ramal 15 ejecutando una solución de túnel en mina. De cualquier forma, aquí en la sala se encuentra un miembro de dicho consulting, don Guillermo Ibarra, por si quisieran realizarle cualquier pregunta al respecto. De esta manera, podemos afirmar que, desgraciadamente, los ciudadanos de Santiago van a ver cómo el MOP erra al decir que no se tendrá que remover la estructura 15 construida, ya que de una manera u otra siempre se afectará al régimen de operación de la concesión de SCO, si se quiere trabajar en unas condiciones mínimas de seguridad. Pasamos a continuación a la otra estructura que se ve afectada por las obras de AVO al no haber tenido en cuenta su futura construcción, que es la estructura 18. Y como ya hemos dicho anteriormente, en este caso la afección es solo parcial. La estructura se puede separar en dos zonas, una zona troncal y otra correspondiente a la salida a superficie de un ramal procedente de Kennedy Santiago Oriente. Ya en el plano de planta del proyecto de SCO se puede observar la alineación de los pilotes de las vías expresas de AVO. Y a continuación veremos que solo es el tramo de salida del ramal a superficie donde existe la incompatibilidad con las futuras obras de AVO. La incompatibilidad se resume en que existe una cortina de pilotes que es común a ambas estructuras, la de SCO y la de AVO, y que, al igual que la estructura 15, se proyectaron así para optimizar recursos entre ambas concesiones, siempre y cuando SCO hubiera tenido en cuenta para su construcción las cotas de las vías expresas de AVO, situación que no ha sucedido al dejarlos cortos considerando únicamente la rasante del ramal de salida y no las plataformas de las vías expresas. Cabe destacar que esta situación solo se da en la parte del ramal de salida, ya que la zona troncal sí tiene ejecutados los pilotes largos contemplando la futura obra de AVO. El perfil longitudinal, según el proyecto aprobado de SCO, es el siguiente. En este caso se pueden apreciar los mismos detalles que describimos en la estructura número 15. La parte troncal, como ya hemos dicho, sí contempla las rasantes de AVO, por lo que hace los pilotes largos y acoge las rasantes de las dos plataformas de AVO. Y la parte en ramal ejecuta los pilotes con una longitud que ya no tiene en cuenta la rasante de AVO, solamente la rasante del propio ramal. En esta planta se pueden observar los pilotes que ya tiene construidos SCO. Son los pilotes que están marcados en azul. Y la distancia entre pilotes que ha dejado para coger el tronco de AVO es de 16,5 metros, que corresponden a 4 pistas con berma y vereda en ambos márgenes.
Para que la estructura ejecutada por el ramal de salida fuera compatible con el túnel tipo trinchera a ejecutar en un futuro por AVO, debería haber dejado los pilotes comunes largos, cumpliendo así con las 4 condiciones de borde que marca el anexo número 1, que es la relación geométrica, la temporalidad, la configuración de obras de SCO para AVO y el principio de no afectación. Con la configuración actual tenemos 16,5 metros, como ya hemos dicho, que corresponden a 4 pistas de 3,5 metros, medio metro de berma y 75 centímetros de vereda a ambos lados. La propuesta que indica el MOB en las observaciones que les ha facilitado, la solución que propone es desplazar los pilotes del tronco del ramal para no afectar a los pilotes que ya están construidos por las obras de SCO. Así, al desplazar la alineación de los pilotes, para no afectar los ya construidos y al ser los pilotes de la margen izquierda fijos, porque como ya hemos visto también están ejecutados, se reduce el ancho de la plataforma de AVO, teniendo que eliminar las veredas en ambos márgenes. Con esta propuesta se reduce el estándar de operación de AVO, así como sigue existiendo una afectación al tránsito de SCO, ya que la construcción de esos pilotes provocarán deformaciones e inestabilidades en la estructura ejecutada. Si finalmente se instruye ejecutar la obra en la que se desplazan los pilotes, esta sociedad concesionaria quiere dejar constancia de que debido a la ejecución de los pilotes tan próximos a la estructura E18 existente y el vaciado posterior, se alterará el equilibrio tensional de que se encuentra actualmente la estructura, modificando sus condiciones de contorno y, consecuentemente, sufrirá deformaciones y asientos diferenciales. Teniendo conocimiento de que se producirán inestabilidades en la estructura, sería de una alta irresponsabilidad mantener el tránsito de circulación por la pista de salida, ya que con seguridad se producirán movimientos en la misma durante la ejecución de las obras de AVO. Para minimizar las deformaciones en la estructura existente, será necesario un cálculo y la ejecución de obras de refuerzo y contención en la estructura E18, que requieren el cierre del tránsito en dicha estructura. Y la consecuencia de eliminar las veredas en esa zona con motivo de no afectar a las obras ya construidas del SCO es que las vías expresas de AVO pierden seguridad de circulación. Por tanto, la concesión de AVO vería reducida su estándar de calidad, seguridad y explotación en la circulación debido a la ineficiencia del MOB en la coordinación entre proyectos. A continuación, le doy la palabra a Ignacio Vargas. Muchas gracias. Ya teniendo en consideración las incompatibilidades técnicas que han sido expuestas, cabe revisar el marco legal y contractual en el cual se sitúa la presente discrepancia. En primer lugar, señalar que existen 3 disposiciones legales que han sido infringidas por el MOB. La primera de ellas está vinculada al artículo 5º de la Ley de Base de la Administración del Estado, que exige la coordinación de los órganos de la Administración. Y en segundo lugar, los artículos 1º y 2º del Decreto Fuerza de Ley 850, que corresponde al Estatuto Orgánico del Ministerio, que exige y que determina que el MOB es responsable de estudiar, proyectar, construir y coordinar las obras públicas. ¿En qué nosotros situamos estos incumplimientos? Principalmente en que el Ministerio de Obras Públicas es quien administra el sistema de concesiones y, por tanto, resulta inexplicable que no haya sido capaz de entregar la información estructural necesaria de las estructuras 15 y 18. Asimismo, que no haya fiscalizado adecuadamente la construcción y la coordinación de 2 contratos de concesión que convergen, considerando además que los inspectores fiscales forman parte de la misma entidad. Lo anterior debe ser también entendido con el concepto, con el ámbito contractual. Al respecto, la cláusula 1871 de las VALI, denominada infraestructura común con otras vías concesionadas, establece 2 aspectos que son fundamentales. El primero de ellos es que la obra SCO la va a construir otra concesión. Y en segundo lugar, que quien va a determinar cómo convergen los contratos de concesión van a ser los antecedentes referenciales. Y bien, los antecedentes referenciales, ya fue dicho por Rodrigo y por Antonio, contienen las condiciones de borde de la cual ambas concesiones van a converger y se van a comunicar. Pero en particular respecto a la E15, el punto 10 de la cláusula 323 establece 2 cosas. En primer lugar, que Santiago Centro Oriente va a construir completamente ese ramal, y en segundo lugar, que AVO pasa por debajo de ella en túnel. Esto es fundamental tener en consideración porque el escrito de observación del MOB establece que por túnel deberíamos entender un túnel minero. Sin perjuicio de ello, Antonio ya incorporó un concepto, el cual yo también voy a incorporar otro, también de manual de carreteras de la Dirección de Vialidad del MOB, que establece que se considera que toda excavación vial cerrada, ya sea excavada directamente en roca y o suelo, o excavada como trinchera y luego cubierta, corresponde a la denominación genérica túnel. Es decir, existe una relación de género-especie en la cual el género es el túnel y la especie es el túnel trinchera. Y asimismo, el anexo número 1, cuando ha exigido un túnel minero, lo ha dicho expresamente, túnel minero, con su apellido, minero. Y cuando ha hecho una conceptualización de túnel, se refiere indistintamente a túnel o trinchera.
Asimismo, la estructura 18, el punto 10 de la cláusula 323, establece dos aspectos, dos conceptos principalmente. Uno que tiene que ver con la compartición de estructuras y con la compatibilidad entre ellas. La compartición, al establecer que es ese quien la va a construir, y la compatibilidad al decir que es una estructura común con el ramal 1C. Miembros del panel, resulta fundamental tener en consideración el periodo de consulta y respuesta, puesto como bien ustedes bien saben, las respuestas que el Ministerio de Obras Públicas emita pueden alterar o modificar el alcance de las obligaciones del contrato. Y al respecto se consultó en 10 oportunidades respecto a cómo iban a converger las obras de Santiago Centro Oriente con las obras de AGO, y se contestó la misma respuesta. Remítase a lo indicado en el anexo número 1, descripción de intersección nuevo PN. Es decir, considere las condiciones de borde constructiva que van a permitir que usted construya por debajo de la obra de SCO, por modalidad trinchera, y sin afectar el tránsito vehicular de la obra de SCO que estaba en operación. Lo cual implica que, a su vez, estas respuestas fueron enviadas por medio del ordinario 2053 el 30 de diciembre del año 2013, misma fecha en que el MOB publicó el anexo número 1. Por tanto, en esta fecha se terminó con exactitud la obligación y las condiciones de borde que el Ministerio debía respetar. Dejo a continuación a Alfonso Raymond, que continuará con la explicación jurídica. Honorables miembros del panel, la discrepancia que se trae a vuestro conocimiento requiere considerar que estamos haciendo referencia a un contrato sujeto a derecho público, celebrado por un organismo de la Administración Central del Estado que debe actuar conforme al principio de legalidad previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, lo que implica que solo puede hacer aquello que le está permitido y del modo en que sea previsto que lo haga. Por este motivo, para emitir una recomendación acerca de la discrepancia planteada, es indispensable considerar el marco jurídico de derecho público que regula el contrato de concesión. Estamos conscientes que esta no es la sede apropiada para discutir los aspectos jurídicos de la discrepancia, no obstante lo cual, y considerando que esta instancia constituye un presupuesto procesal ineludible para ejercer acciones judiciales posteriores ante cualquiera de los tribunales dispuestos por el legislador, dejamos constancia expresa de lo siguiente. Para que el MOB pueda licitar una obra pública bajo el sistema de concesiones, es necesario previamente someterla al Consejo de Concesiones, además de requerir las aprobaciones presupuestarias correspondientes. Aprobado que sea el proyecto, el MOB debe realizar los estudios técnicos descriptivos de la obra pública y elaborar las bases de licitación. Es decir, antes del llamado a licitación de una concesión, ya se ha definido y diseñado la obra pública y ese diseño se ha plasmado en antecedentes técnicos, los que se incorporan en bases de licitación elaboradas por el MOB. En consecuencia, el llamado a licitación está destinado a recibir oferta para adjudicarse la concesión de una obra pública determinada que viene diseñada por el MOB, y las ofertas deben referirse a esa obra pública. Estos son los presupuestos jurídicos ineludibles de toda licitación de una obra pública por el sistema de concesiones, que, como vemos, está rodeada de formalidades de derecho público que el MOB debe respetar rigurosamente. Luego debe considerarse que el contrato de concesión quedó formalizado al publicarse en el Diario Oficial el Decreto Supremo de Adjudicación, momento en el cual se formó el consentimiento entre las partes, que incluye, entre otras materias, la descripción precisa de la obra pública que debe construirse, mantenerse y explotarse. Teniendo aquello en mente, es menester considerar que el contrato de concesión solo puede ser modificado por las causas y siguiendo las formalidades previstas en la Ley de Concesiones. Esto último constituye parte de la estructura de control que ha dispuesto el legislador sobre la Administración. Por consiguiente, toda modificación de la obra pública a ejecutarse requiere de una modificación del contrato de concesión. Como es bien sabido, es obligación del concesionario elaborar la ingeniería de detalle de la obra pública objeto del contrato de concesión, la que debe someter a la aprobación de la inspección fiscal. La ingeniería de detalle es un proceso técnico que consiste en elaborar los planos de detalle de una obra previamente diseñada para hacerla construible. Por consiguiente, resulta evidente desde un punto de vista técnico que la ingeniería de detalle no puede modificar la obra pública adjudicada en concesión, sea agregando o eliminando obras o alterando las que están previstas. Y ello es también evidente desde un punto de vista jurídico, ya que, según hemos expuesto, las modificaciones del contrato de concesión solo pueden acordarse por ciertas causas dentro de ciertos límites temporales y económicos y formalizarse por funcionario competente del modo previsto en la ley. Lo que el concesionario está obligado a hacer y lo que el inspector fiscal puede y debe aprobar es la ingeniería de detalle de la obra pública adjudicada en concesión.
En caso que la inspección fiscal aprobara una ingeniería de detalle descriptiva de una obra pública distinta a la adjudicada en concesión, ese acto administrativo sería nulo de derecho público, aunque cuente con el consentimiento de ambas partes. Disculpe, don Alfonso, quedan 5 minutos. Gracias. Bajo la prevención de lo planteado precedentemente, pasamos a referirnos a la discrepancia planteada en lo que atañe a su tratamiento jurídico. Para ello debemos asumir como verdadera la siguiente premisa. La primera premisa es que las obras del túnel Kennedy, que debía ejecutar la concesionaria Santiago Oriente, tienen una dependencia estructural y geométrica con las obras que debe ejecutar Vespucio Oriente. Y la segunda premisa es que las obras ejecutadas en el túnel Kennedy no son compatibles con las que debe ejecutar Vespucio Oriente. Asumiendo ambas premisas como verdaderas, corresponde determinar quién es responsable de esta incompatibilidad. La respuesta es evidente. Desde el punto de vista de nuestro contrato de concesión, el responsable de esa incompatibilidad es el Fisco de Chile y ninguna responsabilidad cabe a Vespucio Oriente, ya que se trata de otra obra pública ejecutada en el marco de otro contrato de concesión. Resuelto aquello, corresponde determinar quién debe hacerse cargo de los costos que demande la solución técnica que se adopte para sortear la incompatibilidad. La respuesta es también evidente. Si se pretende modificar nuestra obra pública para sortear la incompatibilidad, el Fisco de Chile debe hacerse cargo de los mayores costos que ello implique. Sin embargo, de la evidencia de esa conclusión y para evadir su responsabilidad por la incompatibilidad, el Fisco de Chile decidió negar que exista la incompatibilidad. En efecto, en las observaciones del MOP a la discrepancia puede advertirse con toda claridad 4 proposiciones incompatibles entre sí. La primera es que las estructuras son completamente compatibles. La segunda es que son compatibles, pero con los ajustes necesarios del paso de un antecedente referencial a una ingeniería de detalle. La tercera es que son compatibles, pero hay que hacer ajustes por cambios de normas de diseño. Y en la cuarta, no obstante todo lo anterior, reconoce los ajustes, las incompatibilidades, las que llama interferencia. Pues bien, estas 4 proposiciones no pueden ser todas ellas verdaderas a la vez, porque la primera contradice a todas las restantes. Si existe absoluta incompatibilidad entre las estructuras, no estaríamos presentes aquí, no se habría planteado discrepancia alguna y no habría que hacer modificación alguna a nuestro proyecto. Eso estoy en mi tiempo, ¿me queda algo? Sí. Pues bien, entonces, si la primera proposición es cierta, las restantes no pueden serlo. Y lo que quiero concluir señalando que el inspector fiscal no puede alterar nuestro contrato de concesión usando como procedimiento el sistema de aprobación de la ingeniería de detalle. Eso significaría dejar en manos de un funcionario incompetente la formalización de un contrato de concesión o de modificación de un contrato de concesión, lo que es contrario a una norma de derecho público. Muchas gracias. Queremos concluir nuestra exposición, que aquí resulta evidente que la falta de coordinación en cuanto a hacer compatibles proyectos distintos que se intersectan no es privativa de este caso, honorable panel. Ya ocurrió en la intersección de ABO 1 con ABO 2, debiendo el MOP resolver esa incompatibilidad modificando el contrato de concesión, por lo que de igual manera requerimos hacerlo aquí por producirse la misma problemática. En segundo lugar, los planos del CD7 definidos y aprobados por el MOP infringen lo dispuesto en el decreto 318 por no adecuarse a la causa de este último acto administrativo, a saber, modificar el nudo Kennedy por las obras de ABO para hacerlas compatibles. Finalmente, que resulta inevitable el desmontaje de las estructuras E15 y E18 para que ABO cumpla con su contrato. Finalmente, esta lámina nos refleja y se puede apreciar todos los puestos, se puede arribar a 2 conclusiones. La primera es que de acuerdo al contrato de concesión y al contrario lo señalado por el MOP en sus observaciones, ABO discurre en la zona E15 y E18 en trinchera cubierta. Y la segunda es que el MOP aseguró correctamente la compatibilidad de ambos proyectos en la relación expreso-expreso, que por razones que desconocemos y que son ajenas a nuestra responsabilidad, ello no se reflejó en la relación expreso-ramal, generando incompatibilidades expuestas y que lamentablemente hoy nos tienen ante este panel. En consecuencia,
la solución que hoy día nos tiene expuesto el MOP, que inevitablemente se van a desmontar la estructura de 15 y de 18 construida por la Costanera Norte. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la presentación y ahora procede que los panelistas, si tienen preguntas, las efectúen a la concesionaria. Roberto Añerem. Que ustedes mostraron ahí con los pilotes cortos y los largos y todo eso. La planta, ¿de qué estructura? ¿De la 15 o la 18? De la 15. Igual vamos primero. Vamos. No, lamentablemente no tiene número su presentación, Ya, si me diría en qué página está, pero... Ese mismo. Pues esa. Sí, pero yo quisiera ver el plano planta, no el corte. Parece que no lo tiene. Bueno, el plano de planta básicamente es el que está a la izquierda. Ese es el plano de planta. Pero que yo entiendo que de ese... A ver, déjame sacar aquí un... Aquí se está alegando, ¿no es cierto?, estos pilotes largos aquí. Bueno, ese pilote de ahí siempre lo tendría que hacer AVO, porque no forma parte del ramal de SCO. Lo que aquí se puede observar es que el pilote de la margen derecha, que es el que coincide en alineación con aquí podemos ver que realmente la cortina de pilotes de SCO coincide con la cortina de pilotes que hay en las vías expresas de AVO, que en perfil es este. Entonces, si SCO hubiera tenido en cuenta las obras de AVO, hubiera hecho los pilotes hasta esta cota para coger las vías expresas de AVO. ¿Pero en qué sector hay en la planta? Perdón, es este de aquí, es la margen derecha, este de aquí. Esta parte de aquí es el muro de gaviones que hay construido a día de hoy. Entonces, esto que estoy señalando yo sería esta cortina de pilotes que siempre iba a hacer AVO. Ya, pero el túnel minero no es este, digamos, No. que sigue... A ver, No. ¿no vamos ahí? El túnel... O túnel en trinchera, no sé cómo se llama, el túnel, digamos. Sí, esto es un túnel en trinchera, que al final no deja de ser... Pero va esto por de aquí. acá. ¿Perdón? Va por acá. Sí, es lo azul. Ese es el trazado. Esa es la planta, lo azul es la planta de las vías expresas de AVO. Ok. Usted necesita pilotes largos en la parte profunda, pero como esto va saliendo a la superficie para acá, Es al ¿por revés. qué necesita pilotes largos? Es al revés, don Roberto. Ahí va bajando en la entrada hacia Vespucio. Sí, Ah, esta es la entrada. Sí. claro. Sí, pero al final... Bueno, pero al final es lo mismo. O sea, eso es. Claro, Es lo que- si quiere me muestra el corte. Entonces. efectivamente, le indico. No Aquí es, está el mira, corte, ¿no? eso es. Aquí, mira, Claro. si la problemática que tenemos es que cuando SCO construyó su estructura número 15, que es esta parte de aquí, ¿vale? Solamente contó con la rasante del ramal que va bajando y por eso los pilotes son acordes a la rasante. Pero sin embargo, no tuvo en cuenta, como en el resto de estructuras sí lo hizo, las rasantes de AVO, que son las que hay aquí debajo, ¿no? Aquí en el mismo plano ya te indica la rasante del túnel de AVO. Y sin embargo, lo que le he dicho en la exposición, si se puede ver, para la siguiente estructura de la 15, que es el pique que construyó SCO, ¿vale? Aquí sí contempló, no sabemos muy bien la diferencia del por qué aquí no y aquí sí. O sea, aquí ya sí contempló los pilotes largos para poder acoger las rasantes de AVO. Porque si no lo hubiera hecho, o sea, si no hubiera tenido en cuenta y hubiera seguido el mismo criterio que con el ramal 15, a SCO solamente le hubiera valido con haber ejecutado los pilotes hasta esta cota, como continuación de los que hay de la estructura 15. Y sin embargo, en esta estructura sí contempló que AVO iba a pasar por debajo y sí consideró que sus pilotes iban a ser comunes, tanto de AVO como de SCO, y por eso los ejecutó hasta esta cota. Y eso se refleja también en todas las estructuras comunes de SCO a AVO, a excepción de la 15 y la 18. Que no sabemos muy bien el motivo por el que no tuvieron eso en cuenta. O sea, cuando en el resto sí. No sé, la pregunta es ¿por qué
SCO tenía que hacerle los pilotes largos Bueno, pues de un porque como- ramal de salida. Bueno, pues porque Yo lo como- entiendo que hubiera que hacerlo donde hay un túnel que continúa, ¿no es cierto?, en planta a lo largo, pero si usted va saliendo hacia la izquierda o hacia la derecha, con este ramal E15, Ujú. y más encima es en curva, no veo por qué tiene que sostener este ramal al túnel en trinchera Sí, que tiene que hacer AVO. Por dos motivos. Uno, primero, por el según nuestro anexo número 1, que te dice que SCO te tiene que dejar las obras compatibles con las de AVO y AVO podrá ejecutar su obra sin afectar ni al tránsito ni a las obras de SCO. Por lo tanto, la única manera de que AVO pudiera ejecutar esa parte sin afectar a la obra ya de SCO era SCO habiendo considerado ejecutar los pilotes largos. Si no, estaría alterando nuestro anexo número 1. Y el segundo motivo es porque realmente, o sea, nosotros no podemos hacer nuestra obra, que sería pasar por debajo de su ramal, sin afectar al tránsito que está por encima, tal como la tiene hecha SCO. O sea, al final está haciendo una obra que no habría manera de salvarla, de no afectarla, cuando nosotros ejecutáramos algo por debajo. Y segunda pregunta, cuando usted estudió su propuesta, ¿este era el plano que le entregaron? Sí. Ese es el plano del CD número 7 y ese es el plano que el MOL les ha facilitado como proyecto aprobado por SCO. Ya, y si usted sabía que eran cortos los pilotes, ¿por qué no lo estudió en la Bueno, propuesta? nosotros lo hicimos. Nosotros, de hecho, cuando le adjudicaron las obras a AVO y empezamos a hacer la ingeniería, a los 3 meses, o sea, nada más empezar, ya emitimos una carta diciendo que habíamos encontrado incongruencias de los planos facilitados a la sociedad concesionaria con los de SCO y encontrábamos incompatibilidades. Que por favor intentara resolverse el tema. Y hasta el día de hoy no ha habido manera. No, pero eso no me contesta la pregunta. Yo le voy a complementar la respuesta de Antonio. Cuando se entregó el famoso CI7 que ustedes requirieron al panel, con posterioridad en el 3 de diciembre del año 2013 se publicó un decreto modificatorio de las obras del sistema Oriente-Poniente que incorporó las obras Santiago Centro-Oriente. Dentro de las obras que iba a modificar iban a ser las obras del nudo Kennedy, ¿ya? Entonces, este decreto se emitió con posterioridad. Estamos hablando del 3 de diciembre. Y ya en el 30 de diciembre el MOP acompañó el proceso de licitación de AVO, el anexo número 1 actualizado, con fecha 30 de diciembre, en el que decía particularmente que los pilotes de los ramales debían considerar la compatibilidad. Y dentro de esa compatibilidad dice el anexo número 1 que deben tener la longitud necesaria para llegar a la rasante inferior de la segunda, del menos 2 de AVO, por decirlo de manera simple. Entonces, ya cuando nosotros presentamos nuestra oferta, a principios del año 2014, ya el anexo número 1 había superado completamente el CIE número 7, porque era concordante con las modificaciones que el mismo MOP decretó para las obras de interconexión de la concesión Sistema Oriente-Poniente, que tenían como concepto regular y que quedara establecida la compatibilidad de las obras, porque obviamente esas obras en un momento iban a funcionar, como están ocurriendo hoy en día, que está en operación, y la idea era que posteriormente, cuando se construyera el trazado de AVO, no se interfiera ese tránsito, no tiene sentido interferir una obra que ya está siendo utilizada. Sin perjuicio de ello, y era lo que dice Antonio, cuando ya se desarrolla la ingeniería, una vez adjudicado el contrato, empiezan a surgir incertidumbre y dudas respecto a la longitud de estos pilotes, con efecto de evitar la alteración del tráfico de SEO. Pero contractualmente, a nosotros, previo a presentar nuestra oferta, ya el Ministerio de Obras Públicas nos dijo que la garantía de compatibilidad se cumplía porque existían pilotes que iban a ser largos que permitían que construyéramos sin alterar nada arriba. Don Roberto, complementando también para responder su pregunta. En primer lugar, la concesionaria del sistema SCO tiene como obligación contractual hacer los pilotes necesarios y suficientes para que la obra de AVO pueda construirse en términos de no interferir con la utilización de dichos ramales. En segundo lugar, esa obligación de SCO se incorporó como un derecho para AVO en nuestra licitación, porque así está dicho en nuestro contrato. Dice, la sociedad concesionaria podrá realizar las obras sin interferir las obras de SCO. Y en tercer lugar, y que nos parece la razón fundamental que tiene que ver con la técnica y con la seguridad, esta obra no se puede realizar
nuestro túnel trinchera, manteniendo el pilote que hoy día actualmente existe, ni el muro de gavilones que hay ahí. Porque la obra que Vespucio Oriente tiene que construirla bajo esa estructura. Si podemos revisar las obras que se omitieron versus las que se proyectaron, resulta evidente la insuficiencia de lo que dejó el sistema SCO para AVO. Acá. Esto es lo que hoy día existe. Si usted viene por Vespucio Norte, desde Vitacura, al llegar a Kennedy, para entrar a Kennedy, para ir al centro, al poniente, se encuentra con una bajada que Costanera Norte habilitó hace un par de meses, o en el verano más bien, donde está ese pilote corto, debiendo haber un pilote largo, donde está un pavimento, un mero pavimento de hormigón sobre el terreno, debiendo haber una losa de hormigón, y lo más particular, que a la izquierda hay un muro de gaviones, que son bolones que están con una malla, debiendo haber un muro de hormigón. ¿Y por qué esta exigencia? Con el objetivo de que nuestra concesionaria pudiese realizar la trinchera, que es lo que se ve a mano derecha, hasta el nivel -2, que es donde va en los dos túneles, con toda seguridad, sin afectar el tránsito de ingreso a Kennedy y además la seguridad y estabilidad de un hotel que existe a un costado. Bueno, si yo entiendo que aquí hay una discrepancia, si eso no hay duda, digamos. La pregunta era distinta. ¿Qué antecedentes tuvo usted a la vista cuando estudió la propuesta? Y los antecedentes que tuvo a la vista, los pilotes eran cortos. Entonces usted tendría que haber considerado, ¿no es cierto?, que tenía que hacer otras cosas, don Roberto, porque eso era lo que le iban a entregar. Esa es la duda que yo tengo. Bueno, No estoy haciendo una resolución con lo que estoy preguntando, pero quiero salir de la duda. Si usted tuvo a la vista esos planos... Nosotros tuvimos a la vista esos planos, y esos planos corresponden a una concesión de SCO. Entonces, nosotros la única alternativa que tenemos... Nosotros no podemos modificar ni alterar una ingeniería de detalle que no es de nuestra concesión. Entonces, nosotros la única opción que tuvimos fue la que hicimos, que fue escribir en cuanto nos dimos cuenta que existían que encontrábamos incongruencias, para que, por favor, se acogieran al decreto 318, en el que ese decreto obligaba a modificar las obras de SCO para que fueran compatibles con AVO, y realmente no lo hicieron. O sea, si se dan cuenta, los planos que le ha facilitado el MOB como planos construidos después de estas observaciones son exactamente los mismos que los que aparecen en el CD número 7, que es de nuestros antecedentes referenciales, que son anteriores al decreto 318. Por lo tanto, cuando se hizo el decreto 318, en el que instruye al SCO a modificar sus estructuras y hacerlas compatibles con AVO, no hacen caso omiso a ese decreto y siguen ejecutando la obra que está en el CD número 7 y que no contemplaba lo de AVO. Entonces, AVO, como sociedad concesionaria independiente y aparte de SCO, lo único que puede hacer fue lo que hizo. Fue, en cuanto se dio cuenta, empezar a emitir correspondencia diciendo que encontraba incongruencias, que por favor se solicitaba intentar solucionarlas o intentar de una manera ver cómo o por lo menos confirmar si esos pilotes de verdad eran cortos, que se corrigieran. Y hasta el día de hoy. ¿Ese decreto 318 anterior a la entrega de la licitación? Sí. Y si usted lo conocía, ¿por qué no lo tomó en cuenta? Ese es el punto que es importante clarificar. De hecho, en la primera lámina de la presentación hay una línea de tiempo en la cual se... Perdón. Oye, perfecto. Por favor, vea la primera lámina. Esta línea de tiempo establece los hitos contractuales y el proceso de licitación. Y es fundamental tenerlo bien claro porque, por ejemplo, vemos que
el día 11 de noviembre de 2013, el MOP entregó el CI7, que es el plano del cual usted está consultando. Posteriormente, el MOP, el 3 de diciembre, emitió el decreto 318. Y ese decreto decía que las obras de CCO, en particular las del nudo Kennedy, que habían sido entregadas, por ejemplo, por medio de este plano el 11 de noviembre, debían ser modificadas. Y esa modificación tenía un argumento, la compatibilidad con las obras de agua. Porque mientras se estaba licitando privadamente la obra de Santiago Centro Oriente, también se estaba ejecutando el proceso de licitación de agua. Es decir, por consecuencia, las obras que se iban a construir en ese iban a ser anteriores a la de agua. Y si usted ve la línea de tiempo, con posterioridad al decreto 318, que ya instruía la modificación de todo lo anterior respecto a SCO, el MOP entrega la versión final del anexo número 1 con el cual todos los licitantes que participaron en ese proceso presentaron su oferta. Y ahí, en ese anexo se dice con claridad, hay condiciones de borde que el Ministerio de Obras Públicas garantiza al adjudicatario. Porque finalmente el contrato de agua no va a construir esos enlaces. Porque el mismo MOP dice, usted olvídese de los enlaces 15 y 18, porque eso van a estar construidos cuando usted empiece a construir su obra y diseñe su ingeniería. En consecuencia, esos planos del CIS número 7 no son compatibles con los mismos actos administrativos que el MOP emitió y con los mismos razonamientos y los antecedentes actualizados que tuvo la concesionaria para licitar en el procedimiento. En consecuencia, nosotros teníamos la última antecedente referido a la compatibilidad, nos lo da el anexo número 1. Ya lo dice con claridad. El tercer párrafo, tercer concepto dice que las losas, dice, el tercer concepto tiene relación con el tipo de obras para calzada expresa ramales, que construirá el sistema Santiago Centro Oriente para agua, que básicamente se refiere a las losas inferiores de las vías del proyecto Santiago Centro Oriente, porque se comparten esas obras, y que se constituyen las losas superiores de la estructura de agua y las pilas o pilotes que la complementan. O sea, está claro que esa pila o pilotes que la complementan se refieren a las losas superiores de agua, por ejemplo los ramales, el caso en cuestión que estamos discutiendo, y que deben ser compatibles con las obras de agua. Y en el último párrafo, que son estas 4 condiciones de borde, se establece que podrá construir en el interior de esa configuración el resto de las trincheras en 2 niveles o simples que el proyecto agua tiene definidas en Nuevo Kennedy, sin necesidad de afectar las obras del primer proyecto que se encuentran habilitadas a tránsito público, así como los ramales en túnel minero proyectado en nuevo. Esos ramales se refieren a los de agua, y en caso particular no son ramales de agua, son ramales que construye SCO. Entonces hay que descartar esa excepción con túnel minero para nuestros ramales. Y hay que quedar clarísimo la compatibilidad entre las trincheras que debe construir agua. Entonces, este proyecto en particular, al incorporar a 2 empresas o a 2 contratos, como lo es el del sistema Oriente con el sistema de Américo Vespucio, lo que hizo fue, ok, acá va a haber una convergencia y hay obras que agua no va a construir, pero para que agua posteriormente las construya y sean compatibles y no interfiera la obra ya construida, va a tener ciertas características y ciertas garantías constructivas para agua. Y eso es lo que no se cumplió y es lo que nos tiene hoy en día acá discutiendo esta discrepancia. Okay. Si explícitamente, disculpe, para finalizar, si explícitamente se estableció que iba a haber una losa y que sería la parte que iba a ser la parte superior de autopista Vespucio Oriente, obviamente el sistema de SCO debió haberlo construido como una losa y no un mero pavimento en el terreno abierto como está hoy día. Esta condición no se cumple explícitamente hoy día, no existe losa en el sector. En consecuencia, cualquier excavación que se haga bajo ella es completamente insegura. Yo entiendo que la losa tenía que estar como techo de la trinchera de agua, pero no tenía que estar como techo de un terreno que es una salida hacia el lado. Tiene que ser el piso de SCO, lo dice explícitamente. Hay una relación ramal expreso. ¿ya? Sí, o sea, en los expreso tiene que haber una losa, porque obviamente no puedo construir nada si se me va a caer el techo, pero para salir de un túnel cualquiera no necesito tener una losa, digamos. Pero, don Roberto, es siempre, o sea, es que es independiente que sea expreso que sea expreso ramal. Si el ramal se encuentra encima, en la misma vertical, eso sí, es que no queda otro remedio. Pero no queda encima de la vertical. Queda encima, queda justo encima de la vertical. Pero va saliendo para el lado. No, pero va saliendo justo, mira, se ve aquí. Eso mira, es lo que quiero entender bien. Ahí. Porque los planos que yo vi va saliendo y no pasa por arriba del... Es que, don Roberto, es que yo creo que usted está pensando en la estructura número 18, que esa sí es verdad que está fuera de... Está fuera. Esa sí está fuera, pero la E15 no. La E15 se ve... Mira, bueno, aquí se ve el ramal que está justo encima de las vías expresas de agua. Y por eso, esta losa de aquí es el techo de las nuestras.
Y aquí se ve, o sea, realmente aquí se ve que esto es lo que dice Rodrigo, que es la realidad, esto es un pavimento de hormigón, cuando realmente debería haber ejecutado esta parte de losa si quería que cuando se ejecutara AVO no hubiera ningún tipo de interferencia. Bueno, eso muestra más claro, pero el plano que nosotros analizamos, que corresponde al plano de corte que usted mostró con los pilotes cortos, ¿Sí? el plano de planta muestra una salida en curva. Bueno, mira, es esta. Usted fíjese que todo lo azul, esta parte azul, es la trinchera, es la vía expresa de AVO. Okay. Entonces, si se da cuenta, esta de aquí es la pista del ramal. Siempre está encima de la zona azul. O sea, siempre está encima nuestra. Ya, tiene razón. Perfecto, me queda claro. Muchas gracias. Está claro, no tengo más preguntas, presidente. Muy bien, gracias. Teodoro Vygotsky. Señor Raymond, tengo una duda que quiero preguntarle. En su introducción me he formado la apreciación de que interpreta el trabajo del panel como una interferencia para acceder a la sede jurisdiccional. Pareciera que la recomendación no le fuese de interés, independiente de la conclusión. Me equivoco, ¿no es cierto? No, sí se equivoca. Es un requisito procesal ineludible. No puedo acceder a ninguno de los tribunales disponibles en caso que requiera hacerlo. Por disposición legal, toda discrepancia que tenga un componente económico o técnico debe pasar al conocimiento, y como la recomendación que ustedes hagan no es vinculante para las partes, no obtengo en definitiva una certeza que esto se resuelva la discrepancia. Y si no la resuelve, tengo que recurrir a un tribunal. No, eso lo conozco perfectamente. Será solamente para formarme una apreciación de la actitud frente a este panel. No. Estamos frente a este panel porque es una exigencia legal de hacerlo y tenemos que cumplir con esa formalidad. Muchas gracias porque aclara la actitud correcta a tener en relación al trabajo profesional que la ley nos encarga. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Francisca Castro, por favor. Gracias. Ustedes trataron de explicar las preguntas de Roberto sobre si tenían estos antecedentes con anterioridad, ¿ya? O sea, si uno ve aquí que la infraestructura, en vez de hablar de piloto, voy a tratar de hablar de infraestructura. Al final del día, hoy día, es infraestructura que se requería para poder construir sin afectar. Entonces, yo quiero saber qué entienden o qué se entiende en la industria por afectar. Porque afectar puede ser afectar el tránsito o puede ser afectar, si ustedes tienen que construir, afectan la infraestructura de los otros. Yo entiendo que por Santiago Centro Oriente también a su vez tiene seguros comprometidos respecto a su infraestructura, por lo tanto si ustedes le afectan su infraestructura, bueno, también estamos en un área de platas distintas, eso es afectar. Entonces, primero, ¿qué quiero que entiendo yo? ¿Qué se entiende por afectar? También quisiera pedirles que me hicieran el ejercicio, por ejemplo, si ustedes hubieran recibido las obras, ¿ya?, con la infraestructura adecuada, entonces no se afectaría. Y por lo tanto necesito saber el término afectar, qué quiere decir no afectar. Y por lo tanto, si ahora ustedes van a afectar, y hay que entender qué es lo que es, ¿qué tipo de impacto es eso? ¿Qué me están diciendo? ¿Parar el tránsito? ¿Tengo un señor con una bandera amarilla, roja? ¿O me están afectando ya bajo el túnel, afectando la obra? ¿Qué es lo que quiere decir afectar? Y lo otro que me gustaría que me aclararan es que la verdad que para mí los antecedentes que ustedes tuvieron a la vista, aunque sea un día antes, eran una infraestructura que no era adecuada
¿ya? Con las condiciones de borde que se estaban garantizando por otra parte. Entonces, porque usted me hace muchas caras, pero perdón. mire, usted tuvo frente a usted una infraestructura, yo ahí veo el monito con los pilotes bastante corto, ¿ya? Y eso usted lo tuvo frente a usted antes. Pero por otra parte, usted tuvo una carta que decía que se le iban a garantizar algunas condiciones de borde, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es entonces, ¿acaso uno tendría que entender que los antecedentes con que se licitaron la obra, con que ustedes presentaron su oferta, eran contradictorios? ¿En qué magnitud si esto era así o no era así? Esas son mis primeras 3 preguntas. Vale. Respecto a la primera, que es lo que es afectar y qué no es afectar, afectar es alterar el régimen normal de operación que tiene SCO. Y alterarlo significa, pues, se puede alterar el tránsito, porque haciendo obras a su alrededor se altere el flujo de operación, o afectando a las obras, que es demoliendo o teniendo que intervenir en las obras que ya ejecutó SCO. Una pregunta ahí. Entonces, por ejemplo, si esto estuviera 20 metros más bajo tierra, ¿Sí? no estaríamos afectando el tránsito, porque estaríamos, por ejemplo, ya que usted va desde el piso 10 bajo tierra al piso 20 bajo tierra, no Sí. afecta el tránsito. Pero de todas maneras, ¿afecta la obra? Si la rasante de Abo estuviera 20 metros bajo tierra, seguramente no alteraríamos no afectaríamos a SCO, porque no nos quedaría más remedio que ir en túnel minero. Sería la única opción. El problema de ir en túnel minero ahí es que Ya. No, perfecto. Siga nomás. el problema es que no podríamos ir a 20 metros bajo tierra porque aquí existe... No, es que, discúlpeme, yo quiero distinguir en lo que usted me Vale. volvió a hablar en la operación, hablando del tránsito. Claro. Yo quiero saber si usted deja el tránsito de lado, Ujú. afectar puede ser solo afectar infraestructura que no afecte el tránsito. Sí, exactamente. Eso es, Ujú. ¿sí? O sea, digamos que usted las obras de ustedes, si no afectaron el tránsito, pero puede afectar la infraestructura de SCO. Podría, Yo claro. estoy preocupada de los Sí. temas financieros, de garantías y de seguros que debe tener su otra sociedad en el otro lado, Ujú. ¿cierto? Entonces, usted los podría estar afectando eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, perdón. Disculpe, señora Francisca, si me permite, solo un punto adicional. Yo no puedo afectar la obra de Costanera Norte. Yo no estoy contratado para eso. No, si no me pregunta si usted la puede afectar o no, si estoy diciendo que ustedes dicen que hoy día lo que se licitó fue, las condiciones de borde, era que ustedes iban a poder construir sin afectar otras obras. Ustedes están diciendo hoy día que para poder hacer su obra, su proyecto, tienen que afectar. En consecuencia, tengo una imposibilidad absoluta hoy de ejecutar mi contrato. Yo lo que estoy preguntando no es si... O sea, si usted me dice que es imposible de ejecutar su contrato, quiere decir que no hay factibilidad técnica. Sin embargo, yo he escuchado que hay factibilidad técnica para poder llevarlo a cabo. Tiene una duda. Vamos a ver, hay una no existe una factibilidad técnica en base a lo que yo tengo contratado. No estoy preguntando, traten de salirse de lo que en base a usted está contratado. Si ustedes Es están que pensando si pero qué hora de adicional y quién paga la cuenta. Vale. Yo no estoy tratando de pensar quién paga la cuenta ni si es hora adicional. Ujú. Primero estoy tratando de entender, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir afectar y si es que usted va a afectar la obra o no? Y aparte del tránsito, ¿qué sería afectar? Estoy tratando de entender si es que hay una factibilidad técnica y qué tipo de impactos tendría esa factibilidad técnica la que usted va a estar haciendo, y si es que los antecedentes que se le entregaron eran ¿usted entiende contradictorios o no? Esa es la segunda pregunta. Para dejarle clara la primera, habría una factibilidad, como usted bien ha dicho, si la rasante de Abo fuera 20 metros bajo tierra, se podría ejecutar un túnel minero y no afectaría en absoluto al tránsito de SCO, ni a las obras ni al régimen de operación. Pero eso a día de hoy no es posible, no porque no esté en nuestro contrato, no por eso, sino porque existen ramales de entrada y salida a las vías de Abo que cuanto más baja ponga la rasante, más longitud tienes para poder bajar e incorporarte a esa rasante. Entonces, afectaría todas las condiciones de Abo. Entonces, como tal,
hay una factibilidad técnica, pero no es viable en esta obra, sobre todo por los ramales de entrada y salida, que cuanto más bajo pongas la rasante de Abo, más desarrollo van a tener esos ramales y te vas a ir mucho más lejos, porque no puedes darle mucha más pendiente. Tengo claro, eso sí. Vale. Y en la segunda, no es que se contradijeran los antecedentes referenciales, al final los antecedentes referenciales a ti te dan unos planos que en teoría son los que hay actuales vigentes de Costanera, ¿vale? Y en el periodo de licitación, en diciembre, un mes antes de adjudicar las obras de Abo, sale un decreto 318 en el que dice que esos planos que te han facilitado no es que no sean válidos, es que obliga a SCO a corregirlos y a modificarlos para que se adapten a las obras de Abo que se van a licitar y que se adapten esos planos a la futura obra de Abo. Entonces, se adjudica el contrato de Abo y Abo, cuando tiene ese decreto, entiende, bueno, pues que estarán haciendo una ingeniería que está adaptando los planos que se le ha facilitado, están ya adaptándose a nuestra obra. Pregunta entonces, la obra de Abo ¿Sí? es conocida con anterioridad, o sea, usted me está diciendo que seguramente los inspectores fiscales se tienen que haber puesto de acuerdo, porque si a uno le dicen que tiene que dejar las obras listas para, pero entonces, y para las obras de Abo eran conocidas. Las obras de Abo eran conocidas, de hecho en los planos del CD7 aparece la obra de Abo. Ya. O sea, es que aparecía tanto la rasante como la planta en el... Entonces a circular 38, si no me equivoco. El decreto 318. El decreto 38, 318, donde debería haber sido entendido por todos que si las obras SCO deberían ser modificadas para el proyecto que continúa, que era el de ustedes. Eso. No era el de ustedes, pues todavía no se había adjudicado. No se había adjudicado, pero ya tenía un anteproyecto, ya se sabía por dónde iba, ya se sabía cuál era la rasante, o sea, ya tenía lo suficiente para que la obra de SCO pudiera modificarse de acuerdo a la obra de Abo. Porque ya tenía una planta que era una situación en planta por dónde iba y una rasante que al final es un perfil longitudinal para que vean exactamente por dónde iba a pasar Abo en su entorno. Una pregunta, si se lo hubiera adjudicado otra concesionaria con otro tipo de proyecto, o sea, ¿hubiera sido posible hacerlo con esta infraestructura que están entregando? No, es imposible, es que no se puede. No se puede. Señora Francisca, tengo una aclaración también que es importante y es fundamental. Perdón, silencio por favor a todos. Para y poder tiene que ver con que se una consulta desarrolle. respecto al proceso de licitación y al... Cuando esto se entregó en noviembre y finalmente cuando se hacen las nuevas consultas y el MOP emite su circular aclaratoria del 30 de diciembre por medio del ordenador 2053, dice que la convergencia entre obras la va a determinar el anexo número 1. En ningún momento menciona el CID número 7 porque era lógico. Si el decreto supremo 318 iba a modificar las obras de SCO para que fueran compatibles, la única forma que tenía el Ministerio de Obras Públicas para aclarar esa compatibilidad lo hizo en medio de ese anexo. Lo hubiera remitido al CID7 y no lo hizo. Y se consultó en 10 oportunidades y el 30 de diciembre nos dijo, no, esto se va a coordinar por medio del anexo número 1. Y esta es la respuesta, están las condiciones de borde, el pilotaje largo. Entonces, ahí quedó terminado en ese momento cómo se va a determinar la compatibilidad. Si no hubiera dicho esta obra por el CID número 7 se hubiera resuelto, ahí tendríamos poco que hacer. Pero al contrario, no dijo remítase al anexo número 1 y el anexo número 1 dice lo que hemos puesto en esta discrepancia. Ya. Gracias. O sea, entonces entiendo, para terminar un poco con el tema de la infraestructura, existe una obra factible de llevar a cabo, pero afectando a la infraestructura existente. Eso es. ¿Cierto? Sí. Sí. Así es. Gracias. Y disculpe, y finalmente, para complementar, el Decreto Supremo 318 es un decreto que modifica el contrato de concesión del sistema Centro Oriente. Sí, eso entiendo. Perfecto. A ver, la verdad es que yo me quedé sin preguntas, así que, pero sí, así que voy a redondear ideas porque era muy similar a lo que acaba de preguntar Francisca. Entonces, básicamente la información que ustedes recibieron, tengo que entender que asimilaron la compatibilidad a las
digamos, era lo mismo que o equivalente a las condiciones de borde que se indicaron posteriormente en el anexo número 1, ¿cierto? Sí. Es el entendido. Y por otra parte quisiera también, distinguiendo, y yo sé que ya se acaba de mencionar, pero la factibilidad técnica o la afectación estructural de la afectación en el funcionamiento operativo del flujo vehicular de Costanera Norte, ¿sí? De Costanera Norte. Ustedes explicaban que no es factible en este caso entonces técnicamente, porque yo estaba razonando con la exposición que se distingue, ¿no es cierto?, la afectación de la operación misma, del flujo vehicular, de la afectación a la estructura, pero acaba de señalar entonces que la única forma era en túnel minero, pero que eso implicaría, digamos, una distancia para poder tener una pendiente adecuada para la salida. Sí, es lo que hemos dicho, perdón, es lo que hemos dicho antes, que independientemente de que, bueno, lo que, como ha dicho Francisca, vamos a separar lo que puede estar en nuestro contrato y lo que no, ¿vale? Independientemente de la plata y los costes adicionales y demás, la única solución técnica posible que podría ser sería eso, teniendo la rasante muy baja para tener una cobertura suficiente desde el ramal 15 hasta nuestro túnel y hacer un túnel minero. Lo que pasa que eso, que no se puede por todas las entradas y salidas que tienen en esa zona. En todo caso, señora presidenta, de tomarse esa alternativa se estarían derrochando recursos públicos por cuanto se hizo un túnel, perdón, un pique, que es la estructura 14, específicamente para conectar el túnel Trinchera de Avo. Entonces, si tomamos la decisión o pensamos que es viable hacer este túnel minero, ese pique número 14 se estaría desechando. Y asimismo, señora presidenta, existe una ingeniería vial que está aprobada y que determina la profundidad de la rasante de Avo, en circunstancias que ya alterar una metodología constructiva ya implica obligaciones que exceden el alcance de nuestro contrato. O sea, tenemos que entender que que fuera compatible se suponía entonces que tenía que tener en este caso en la E15 pilotes largos, ¿no? Era la única. Y la losa, por supuesto, y el hormigón. Sí. Muy bien, creo que no tengo más preguntas, pero sí, Roberto Ñerén tiene una pregunta adicional. Sí, la pregunta es la siguiente. Independientemente de la resolución de este caso, ¿qué piensa AO respecto de cómo se va a manejar las interferencias posibles? No tiene que ver con la discrepancia, esto es una pregunta a futuro. Independientemente de cómo se resuelva. La afectación a ese oseo, Santiago Centro Oriente, o qué sé yo cómo se llame, ¿se va a realizar de todas maneras o hay una forma de evitarla? No hay forma. ¿No hay forma de evitarla? No hay forma de evitarla. O sea, es que si yéndonos a nuestro contrato, o sea, no hay una forma en la que se pueda no afectar a ese CEO, ni en sus obras ni en su tránsito. Ya, o sea, usted va a tener que hacer los pilotes largos, Nosotros, sí, y va a afectar el tránsito de esta concesionaria. Igual que, por ejemplo, en la otra estructura, en la E18, la forma era la que propone el MOB, que tampoco es que estemos especialmente de acuerdo, porque como hemos expuesto, desplazando, o sea, bien, la estructura número 18 era una similitud parecida, eran unos copilotes comunes que Costanera Norte ha dejado cortos. Aquí lo que entendemos que propone el MOB es desplazarlos para que no se queden en la misma alineación y poder hacer nosotros los pilotes largos pegados a los suyos, ¿vale? Eso es una alternativa que la consecuencia de eso es que nosotros perdemos la vereda, o sea, nosotros nos quedamos con menos ancho de plataforma y perdemos la vereda en los dos márgenes, pero podría considerarse una alternativa. En la estructura 15 no, en la estructura 15 no se podría. En la E15 van a afectar el tráfico de SCO. Sí. Señora presidenta, Muchas gracias. Este problema de compatibilidad entre dos concesionarias, AVO no solamente la tiene hoy con Costanera Norte, con este proyecto, la tuvo con Vespucio Oriente 2, que es la
continuación de este contrato. Sí, perdón, remitámonos exclusivamente a no. las preguntas que le hace el panel y Es que es por el entiendo problema, que de, no co- se la- es por el problema de no la, se le de la han hecho- interferencia. Es por Sí, el problema sí. de la interferencia y el Ministerio la ha resuelto hoy día con Ya. un convenio complementario. Ya, perfecto. Muy bien, entonces damos por terminada la presentación de la concesionaria. Muchas gracias y le tocaría exponer entonces ahora al Ministerio de Obras Públicas.